Nunca pensé que una simple caja de galletas pudiera desenterrar las ruinas de una vida entera. Aquel cumpleaños, que prometía ser solo otro hito en mi soledad, se convirtió en el día en que mi corazón se rompió en 1000 pedazos. No por el olvido, sino por una verdad que siempre estuvo ahí, oculta bajo el dulce aroma de la traición. Soy Elena, y esta es la historia de cómo un gesto de amor se transformó en el espejo más cruel de mi mayor pérdida, un reflejo de lo que significó ser madre para alguien que nunca supo ser hijo. ¿Te has sentido alguna vez traicionado por quien más amas? ¿Experimentaste el dolor de ver tus sacrificios convertidos en nada? Esta es una historia que quizás te toque el alma, te haga cuestionar lo que realmente significa la familia y te invite a reflexionar sobre las cicatrices invisibles que llevamos. Quédate hasta el final para entender cómo un simple paquete de galletas reveló una herida profunda que creí sanada. ¿Desde dónde nos miras y a qué hora? Déjanos tu comentario, dale me gusta y suscríbete para no perderte historias que te harán sentir y pensar. La casa de mi infancia olía a pan recién horneado y a lavanda, el aroma que mi madre, Elena, se esforzaba por mantener, incluso en los años más duros. No era una casa grande, apenas 2 habitaciones y una cocina diminuta que servía también de comedor, pero para mí era un universo. Elena, una mujer de manos curtidas por el trabajo y ojos cansados que aún conservaban un brillo de juventud, había construido ese universo ladrillo a ladrillo, sacrificio a sacrificio. Ella era mi faro, mi refugio, la única constante en un mar de incertidumbre que había sido mi primera infancia. Mi padre, un hombre volátil y propenso a las ausencias, había desaparecido de nuestras vidas cuando yo apenas era un niño, dejándonos a mi madre y a mí en un vacío económico y emocional. Recuerdo vívidamente las noches en que Elena cosía hasta altas horas de la madrugada, a la luz de una lámpara de 1900 queroseno, para poder pagar el alquiler y poner algo en la mesa. Sus dedos, ágiles y precisos, creaban bordados delicados que vendía en el mercado local. A veces, la encontraba dormida sobre la máquina de coser, el hilo aún entre sus dedos, un rastro de agotamiento en su rostro que me partía el alma. Yo, con mis escasos 7 años, me levantaba con sigilo y le cubría los hombros con una manta vieja, un gesto torpe de amor infantil. Mi madre nunca se quejó. Su mantra era la resiliencia, la vida. «Es como un río, hijo», solía decirme con una sonrisa tenue. «A veces corre tranquila, otras choca contra las rocas. Lo importante es seguir fluyendo». Y ella fluía, siempre, con una fuerza que yo no entendía del todo entonces. Renunció a sus propios sueños, el de estudiar, el de viajar, para que yo tuviera oportunidades que ella nunca tuvo. Se aseguró de que yo fuera a la mejor escuela del barrio, aunque eso significara vestir con ropa remendada y comer lo mismo durante semanas. El recuerdo de sus ojos brillantes cuando yo le mostraba una buena nota o un dibujo es una imagen grabada a fuego en mi memoria, un testimonio silencioso de su amor incondicional. A medida que crecía, fui consciente del peso de su sacrificio. Sentía la responsabilidad, casi una obligación sagrada, de devolverle todo lo que me había dado. Soñaba con el día en que pudiera comprarle la casa de sus sueños, un lugar con un jardín lleno de flores, tal como ella siempre había deseado. Quería que dejara de coser, que sus manos descansaran, que sus ojos se llenaran de la alegría que se había postergado por mi causa. Cada logro mío, por pequeño que fuera, era dedicado a ella. Mi graduación de la universidad, el primer empleo, incluso el día en que compré mi primer coche, todo era para ella, en un intento torpe de saldar una deuda que sabía impagable. El punto de inflexión, el primer indicio de la herida que se abriría más tarde, llegó con mi matrimonio. Sofía, mi esposa, era una mujer fuerte, independiente y con una personalidad arrolladora. Desde el principio, la relación entre ella y mi madre fue tensa. Elena, acostumbrada a ser el centro de mi universo, veía en Sofía una rival, una intrusa que amenazaba su lugar. Sofía, por su parte, sentía que Elena era excesivamente controladora, una sombra constante en nuestra vida. Intenté ser el puente, el mediador,
pero mis esfuerzos fueron en vano. Los silencios incómodos en las cenas familiares, las miradas furtivas, los comentarios punzantes disfrazados de preocupación, todo contribuía a un ambiente cargado. Recuerdo una discusión en particular. Habíamos decidido pasar la Navidad en nuestra nueva casa, en lugar de en la de mis padres, como era tradición. Elena, dolida, me llamó por teléfono. «Hijo, ¿es que ya no somos tu familia? ¿Nuestra casa ya no es tu hogar?» Su voz temblaba, y yo me sentí dividido. Traté de explicarle que era una decisión práctica, que queríamos empezar nuestras propias tradiciones, pero ella lo tomó como un rechazo personal. Esa noche, Sofía y yo tuvimos nuestra primera gran pelea sobre el tema de mi madre. «Ella te manipula, Eduardo», me dijo Sofía con los ojos brillantes de frustración. «No puedes vivir siempre bajo su sombra». Yo me defendí, recordándole los sacrificios de mi madre, el amor incondicional que me había dado. Pero en el fondo, una semilla de duda se sembró en mi corazón. ¿Era yo realmente un hijo ingrato? ¿Estaba permitiendo que mi nueva vida me alejara de quien más me necesitaba? Aquella Navidad y muchas otras después, la casa de mi madre se sintió vacía, y mi corazón, un poco más pesado. La grieta, sutil al principio, empezaba a ensancharse. La grieta, que había comenzado como una fisura apenas perceptible, se fue convirtiendo en un abismo silencioso. Mis visitas a casa de mi madre se hicieron menos frecuentes, siempre bajo la excusa de la distancia, el trabajo o los compromisos con Sofía. Al principio, Elena me llamaba casi a diario, su voz cargada de la familiar necesidad de saber de mí, de compartir el pequeño mundo que aún habitaba. Yo respondía con monosílabos, con prisas, con la sensación constante de estar dividiéndome entre dos lealtades irreconciliables. «Estoy bien, mamá. Sí, te llamo luego. No te preocupes». Eran frases vacías, proyectiles lanzados para mantenerla a raya, para evitar la culpa que me carcomía. El silencio de Elena fue la señal más dolorosa. Las llamadas se espaciaron, hasta volverse esporádicas. Ya no me preguntaba por mi día, ni me contaba los pormenores de su vida. Su voz, cuando la oía, se había vuelto un murmullo, un hilo casi inaudible de resignación. Sabía que la estaba abandonando, que mi prioridad se había desplazado irrevocablemente hacia mi nueva familia, hacia la vida que Sofía y yo estábamos construyendo. Y aunque una parte de mí se rebelaba contra esa verdad, otra, la más egoísta y cansada de la constante demanda emocional de mi madre, la aceptaba con un alivio amargo. El nacimiento de mis hijos, los nietos que Elena tanto había anhelado, no trajo la reconciliación esperada. Las visitas de mi madre eran breves, tensas. Sofía, con una sonrisa forzada, la trataba con una cortesía helada, mientras Elena, con una rigidez que no le era natural, apenas se atrevía a tomar a los niños en brazos. Recuerdo una tarde en que mi hijo mayor, Daniel, se acercó a su abuela con un dibujo. Elena, conmovida, le sonrió, pero Sofía intervino de inmediato, distrayendo al niño con un juguete nuevo. Vi el brillo de dolor en los ojos de mi madre, un dolor que intentó ocultar con una tos nerviosa, y me sentí impotente, atrapado en una red de afectos contradictorios. En ese momento, entendí que no solo había abandonado a mi madre, sino que también le había negado el derecho a disfrutar de sus nietos, la única familia de sangre que le quedaba además de mí. Mi justificación, una mentira que me repetía a mí mismo para aliviar la culpa, era que Sofía tenía razón, que mi madre era demasiado intensa, demasiado dependiente, que yo necesitaba espacio, necesitaba forjar mi propio camino. En mi mente, Elena se había convertido en un obstáculo para mi felicidad, un ancla que me impedía avanzar. Dejé de visitarla en fechas importantes, en Navidades, en su cumpleaños. Una tarjeta, un mensaje de texto, a veces ni eso. Las llamadas eran cada vez más escasas, hasta que un día me di cuenta de que llevaba meses sin hablar con ella. La soledad de Elena se hizo palpable, incluso a la distancia. Una amiga cercana me contó que la veía en el mercado, con la mirada perdida, comprando provisiones para una sola persona.
que su casa, antes llena de vida y el bullicio de mis visitas, ahora era un mausoleo de recuerdos. Las fotos de mi infancia, que antes adornaban cada rincón, habían sido guardadas, quizás para no enfrentar la cruel realidad del abandono. Mi hermana, que vivía en otra ciudad y a quien yo apenas veía, me llamó un día, con la voz cargada de reproche. «Eduardo, ¿qué le estás haciendo a mamá? Está envejeciendo. A pasos agigantados. Está sola. No la veo sonreír desde hace meses». Yo, a la defensiva, le respondí con evasivas, sintiendo un nudo en el estómago que se negaba a desaparecer. La indiferencia se convirtió en mi armadura. Me volví insensible a las punzadas de conciencia, a las voces internas que me recordaban las noches en vela de mi madre, sus manos cosiendo bajo la luz tenue, el sacrificio silencioso que había hecho por mí. Me decía a mí mismo que ella era fuerte, que se adaptaría, que era su destino. La negación era mi refugio, y en él me convertí en el hijo que nunca imaginé ser, el que se alejó, el que olvidó, el que priorizó su propia comodidad sobre el amor incondicional que le había sido entregado. La herida inicial, la de la distancia y el desacuerdo con Sofía, había evolucionado a una dolorosa laceración de abandono, una traición silenciosa forjada en la indiferencia y el olvido. Y lo peor de todo es que yo era el verdugo y la víctima al mismo tiempo, arrastrado por la corriente de mi propia cobardía. El 50º cumpleaños de mi madre se acercaba, y la culpa, que había logrado mantener a raya por años, empezó a carcomerme con una intensidad inusitada. No era un cumpleaños cualquiera, era medio siglo de vida, de lucha, de sacrificios, y yo no había estado presente en casi una década. La idea de llamarla, de enviarle un mensaje, se sentía como un acto vacío, un parche insuficiente para una herida tan profunda. Sofía, extrañamente, fue quien me impulsó. «Deberías enviarle algo, Eduardo, algo pequeño. Es tu madre, al fin y al cabo». Sus palabras sonaron más a un intento de limpiar su propia conciencia que a una preocupación genuina, pero su sugerencia encendió una pequeña chispa en mí. Pensé en flores, en un cheque, en cualquier cosa impersonal que pudiera despachar rápidamente, pero entonces, un recuerdo fugaz de mi infancia se apoderó de mí. Las galletas de avena con chispas de chocolate que mi madre horneaba cada vez que yo estaba triste o enfermo eran mi consuelo, mi refugio dulce. Decidí que, por una vez, haría algo que realmente significara algo para ella. Con la ayuda de Daniel y Laura, mis hijos, que se entusiasmaron con la idea de hacer galletas para la abuela, pasamos una tarde en la cocina. El aroma a vainilla y chocolate llenó la casa, un perfume que por un momento me transportó a aquellos días en que mi madre y yo éramos un universo completo. Horno encendido, risas de niños, manos embarradas de harina. La escena era casi perfecta. Preparamos una gran caja llena de galletas, cada una imperfecta y hecha con amor. La envolví con papel de regalo sencillo y una tarjeta que apenas contenía unas pocas palabras torpes de disculpa y cariño. La envié por mensajería, sintiendo un alivio momentáneo, la falsa sensación de haber cumplido con mi deber. Días después, mi madre me llamó. Su voz, que esperaba encontrar cargada de emoción o al menos de sorpresa, sonaba extrañamente plana. «Gracias por las galletas, hijo», dijo. «Son bonitas». El uso de la palabra bonitas en lugar de ricas o deliciosas me pareció extraño, pero lo atribuí a su habitual reserva. Terminamos la conversación rápidamente, y me convencí de que había hecho lo correcto. La chispa de culpa se atenuó. La verdadera revelación llegó unas semanas después, de la manera más inesperada. Mi tía Marta, hermana de mi madre, vivía en el mismo edificio que la madre de Sofía. Había ido a visitarla para ayudarla con unas gestiones. Esa noche, mi tía me llamó, y su voz no dejaba lugar a dudas. Estaba furiosa. «Eduardo, ¿qué te sucede? ¿Qué le hiciste a tu madre?» Mi corazón dio un vuelco. «¿De qué hablas, tía?», pregunté, con la voz temblorosa. «Hoy fui a casa de la madre de Sofía», comenzó mi tía, con un tono que auguraba una tormenta. «¿Y sabes qué encontré?
La caja de galletas que le enviaste a tu madre por su cumpleaños. Las mismas galletas, con tu tarjeta adjunta, en el aparador de la suegra de Sofía. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo es posible?, balbuceé, la incredulidad mezclada con una náusea creciente. Mi tía continuó, su voz cargada de indignación. La madre de Sofía estaba alardeando. Dijo: «Mira qué lindo detalle tuvo Eduardo con mi hija. Le mandó estas galletas caseras para que las compartieran. Las estaba ofreciendo a sus visitas como si fueran suyas, como si no tuvieran el nombre de tu madre en la tarjeta». El aire se me escapó de los pulmones. No podía procesar lo que escuchaba. ¿Mi madre había regalado las galletas que mis hijos y yo habíamos hecho con tanto esmero? ¿Las había dado a la madre de Sofía, la mujer que siempre la había tratado con frialdad? Tu madre, Eduardo, continuó Marta, su voz ahora un lamento. La vi hace unos días. Estaba tan triste, me dijo. Le envié las galletas a la madre de Sofía. Así, Eduardo sentirá que las apreciaron más. Esa frase me golpeó como un rayo. Así, Eduardo sentirá que las apreciaron más. La humillación, el dolor, la resignación de mi madre ante mi abandono era tan profunda que había creído que sus propios esfuerzos, su propio regalo, serían mejor recibidos por la familia de Sofía que por ella misma. Había querido, de alguna manera retorcida, complacerme. O quizás, evitar una confrontación, un dolor mayor al no haberlas aprovechado como yo esperaba. En ese momento, todo encajó. La voz plana de mi madre al teléfono. La palabra bonitas en lugar de ricas. No era reserva. Era un dolor tan inmenso que no podía expresarse. Las galletas, ese gesto de amor que había creído redentor, se habían convertido en la prueba irrefutable de mi abandono. Mi madre, en un acto de autoinmolación silenciosa, había cedido mi amor, mi atención, mi propio regalo, a aquellos que creía que yo valoraba más. La injusticia era abrumadora. La revelación no fue solo sobre las galletas, fue una epifanía sobre la verdadera profundidad del dolor que había infligido, sobre cómo mi negligencia había llevado a mi madre a creer que era indigna de mi afecto, de mi tiempo, incluso de un simple gesto de cariño. La tensión moral era insoportable. Tenía que enfrentarla. Tenía que enfrentarme a mí mismo. El viaje a casa de mi madre se sintió interminable. Cada kilómetro una punzada de remordimiento que se clavaba más hondo. La imagen de esa caja de galletas, con mi tarjeta, en el aparador de la madre de Sofía, se reproducía una y otra vez en mi mente como una película de terror. Mis manos apretaban el volante, los nudillos blancos. No sabía qué decir, cómo empezar, pero sabía que no podía seguir callado, no después de semejante revelación. Cuando llegué, la casa de mi madre, antes un santuario de calor y risas, me recibió con un silencio gélido. La puerta, que solía estar abierta, como una invitación constante, estaba cerrada. Toqué el timbre y esperé, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Elena abrió. Sus ojos cansados me miraron con una mezcla de sorpresa y resignación. Había envejecido más de lo que recordaba. Su cabello, antes salpicado de plata, era ahora un manto de nieve, y las líneas de expresión en su rostro, que antes contaban historias de alegría, ahora hablaban de una pena profunda. «Hijo», dijo, su voz apenas un susurro, «no te esperaba». No me invitó a pasar de inmediato. La distancia entre nosotros era palpable, una barrera invisible construida por años de negligencia. «Necesitamos hablar, mamá», logré decir, mi voz ronca. Ella asintió lentamente, se hizo a un lado y me dejó entrar. La casa olía a encierro, a recuerdos olvidados. No había rastro de pan recién horneado, ni de lavanda. Todo lo que había sido mi infancia se sentía ajeno. Nos sentamos en el viejo sofá de la sala, el mismo donde ella me había leído cuentos y consolado mis miedos de niño. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. «Mamá», empecé, mi voz temblorosa, sé lo de las galletas. Vi una chispa de sorpresa en sus ojos, seguida rápidamente por una sombra de vergüenza. Intentó desviar la mirada, pero yo la detuve. «No, no desvíes la mirada. Sé que se las diste a la madre de Sofía.
Y sé por qué lo hiciste. Así, Eduardo sentirá que las apreciaron más, ¿verdad? Las palabras salieron de mí con una crudeza que no había planeado. Sus hombros se encogieron, y vi una lágrima solitaria rodar por su mejilla. El silencio se llenó con el sonido de su respiración entrecortada. Hijo, empezó, su voz apenas audible. Yo solo quería, no sé, pensé que te haría feliz, que ver que las galletas se aprovechaban de alguna manera, te daría menos preocupaciones. ¿Menos preocupaciones? Mi voz se elevó, cargada de una mezcla de dolor y rabia. ¿Crees que yo me preocupaba por el destino de unas galletas, mamá? Me preocupaba por ti. Me dolía ver que te sentías tan poco valorada, tan abandonada, que creíste que el único camino era ceder mi regalo a alguien que nunca te ha querido bien, a alguien que siempre te ha visto como una carga. Las lágrimas brotaron de sus ojos, silenciosas al principio, luego se convirtieron en sollozos que le sacudían el cuerpo. Es que te sentía tan lejos, hijo, tan perdido. No sabía cómo llegar a ti. Intenté, Dios sabe que intenté, pero siempre estabas ocupado, siempre con prisa. Y luego, cuando enviabas cosas, sentía que no las merecía, que si yo las disfrutaba, no era suficiente, que necesitabas verlas con alguien más importante para sentirte orgulloso. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo. La realidad de mi crueldad, de mi abandono, se hizo innegable. Había sido tan egoísta, tan ciego. Había forzado a mi madre a creer que su propia existencia era menos valiosa que la percepción de otros. Me arrodillé frente a ella, tomando sus manos, que estaban frías y temblorosas. «Mamá, por favor, perdóname», le supliqué, mis propias lágrimas cayendo sobre sus manos. Fui un tonto, fui un cobarde. Me dejé llevar por la nueva vida, por las presiones, y te dejé de lado. Te hice sentir que no eras importante, cuando eres lo más importante para mí. Siempre lo has sido. Ella me miró a través de sus lágrimas, una mirada de asombro y de un dolor tan profundo que me rompió el corazón. Creí que ya no me querías, hijo. Creí que te había perdido. No, mamá. Nunca, nunca te perderé, le dije, abrazándola con una fuerza que no sabía que tenía, como si quisiera fusionarme con ella, borrar todos los años de distancia. Su cuerpo temblaba en mis brazos, un temblor de alivio, de liberación. No había reproches, solo el lamento silencioso de años de dolor reprimido. Nos quedamos así por un largo rato, yo abrazándola, ella llorando en mi hombro. Era un momento de catarsis, no solo para ella, sino para mí. La verdad había sido revelada, no solo sobre las galletas, sino sobre la magnitud de mi abandono y el daño que había causado. No había sido un intercambio de palabras furiosas, sino una confrontación de almas, donde el amor y el arrepentimiento finalmente rompieron el muro de silencio que yo mismo había levantado. Las galletas, que habían sido un símbolo de mi intento fallido de redención, ahora se convertían en el catalizador de una verdad mucho más grande y dolorosa, pero también liberadora. Había un largo camino por delante para reconstruir lo que había destruido, pero al menos, el primer paso, el más difícil, ya estaba dado. El abrazo en el viejo sofá de mi madre fue el inicio de un camino lento y doloroso, pero necesario, hacia la reconstrucción. Las lágrimas que derramamos esa tarde no solo limpiaron años de silencio y resentimiento, sino que también irrigaron la tierra árida de nuestra relación, permitiendo que una nueva semilla de entendimiento comenzara a brotar. No fue un borrón y cuenta nueva. Las cicatrices de la distancia y el abandono eran profundas, pero ahora, al menos, las veíamos juntos, a la luz de la verdad. Las semanas que siguieron a esa confrontación fueron dedicadas a reconectar. Mis visitas se volvieron regulares, ya no por obligación o culpa, sino por un deseo genuino de reparar. Me sentaba con ella en la cocina, escuchando sus historias, esas que de niño me parecían infinitas y que ahora valoraba como tesoros. Aprendí de su soledad, de los pequeños detalles de su día a día que antes ignoraba. Sus manos, que una vez cosieron sin descanso por mi futuro, ahora temblaban levemente al sostener una taza de té.
un recordatorio constante del tiempo perdido. Lentamente, muy lentamente, el aroma a pan recién horneado y lavanda comenzó a regresar a su casa. No era el mismo aroma de mi infancia, quizás, pero era un nuevo comienzo, una mezcla de pasado y presente. Mis hijos, Daniel y Laura, también fueron parte fundamental de esta reconciliación. Mi madre, al principio, se mostraba cautelosa, temerosa de acercarse demasiado, pero los niños, con su inocencia desarmante, la envolvieron en un amor que ella no esperaba. Recuerdo una tarde, Daniel la sorprendió con un dibujo de un sol sonriente y una casa con un jardín lleno de flores. Las mismas, flores que mi madre siempre había soñado tener. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de pura alegría. La relación con Sofía, por supuesto, no fue ajena a este cambio. Hubo discusiones, resistencias. Ella no entendía mi necesidad repentina de volver al pasado, como ella lo llamaba. Pero esta vez fui firme. No iba a renunciar a mi madre de nuevo. La conversación sobre las galletas y el dolor que causó fue dura, pero necesaria. Le expliqué la profundidad del daño que nuestra distancia había infligido y cómo la percepción de mi madre sobre su propio valor se había distorsionado. No hubo una disculpa de su parte hacia Elena directamente, pero Sofía, con el tiempo, comenzó a ceder un poco. Las visitas de mi madre a nuestra casa se hicieron más naturales, y aunque la relación entre ellas nunca fue de cercanía, al menos se estableció un respeto mutuo, un cese al fuego que permitió la paz. El desapego de la madre de Sofía fue, irónicamente, el catalizador de una mayor libertad para Elena. Al comprender la manipulación y la falta de respeto detrás del incidente de las galletas, mi madre se dio cuenta de que no tenía que buscar la aprobación externa, especialmente de aquellos que la habían despreciado. Fue una lección de autonomía. La justicia, en este caso, no fue legal ni una confrontación pública, sino una justicia interna, un reencuentro con su propia valía y con el amor de su hijo y sus nietos. Un año después de ese cumpleaños, el día de mi madre, celebramos su cumpleaños nuevamente, esta vez en su casa. El pequeño jardín que ella había descuidado por años, ahora florecía con colores vibrantes, cuidados por ella, y con torpes pero amorosas manos, por mis hijos. El aroma a pan y lavanda llenaba la casa. En la mesa había una caja de galletas. Esta vez las había horneado ella. Eran las mismas galletas de avena con chispas de chocolate de mi infancia. Tomé una, y el sabor me transportó a aquellos años de sacrificio y amor incondicional. Pero esta vez, el sabor no era agridulce, era dulce, lleno de gratitud y de la promesa de un futuro compartido. La lección de vida que Elena, mi madre, me enseñó, sin una sola palabra de reproche, fue que el amor más puro es el que se entrega sin condiciones, pero que ese amor, por grande que sea, no es inmune a la negligencia. Aprendí que las heridas más profundas no siempre sangran. A menudo se ocultan en los silencios, en los gestos no correspondidos, en la creencia de que uno no es digno de ser amado, y que la verdadera redención no llega con un solo acto, sino con la constancia, la humildad de reconocer el error y la disposición a reconstruir, ladrillo a ladrillo, el puente que se ha derrumbado. Mi madre, con su silencio y su dolor, me enseñó que la vida, al igual que un jardín, necesita cuidado constante para florecer, y que el amor familiar, más que cualquier otra cosa, es la semilla más preciosa que podemos cultivar. ¿Qué te ha parecido esta historia de amor y abandono? ¿Familiar? ¿Alguna vez te sentiste identificado con la soledad de Elena o con la ceguera de Eduardo? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Dale, me gusta. Si esta historia te conmovió, compártela para que más personas puedan reflexionar sobre el valor de los lazos familiares. Y no olvides suscribirte al canal para más historias que te llegarán al corazón.